Señor, gracias, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, eres poderoso y eres misericordioso. Gracias, Señor, porque nos podemos edificar unos a otros como hermanos en la fe. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, bendecimos la vida de Daniela, Señor, y gracias por todos aquellos que han de incorporarse, Señor. Te pedimos tu presencia, Señor, que seas tú quien hable en nuestras vidas, nos ministre, toque nuestros corazones, Señor, y podamos ser hallados fieles siervos y obreros tuyos, Señor, a los cuales tú nos capacitas y nos enseñas cada día, Señor. Gracias por tus bondades y tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues antes de iniciar, les quiero presentar a Daniela. Si puedes encender tu cámara, Dani, porfa. Eh, no tengo el gusto de conocerla como tal, pero sí por medio de redes sociales. Y bueno, Daniela está trabajando en distintas iglesias, en una iglesia que es su iglesia sede, así como en la apertura de nuevas iglesias en Durango, México. Entonces ella, bueno, es licenciada en teología y trae una dinámica muy fuerte de evangelismo y de ministración a iglesias. Entonces, pues antes que nada, gracias por aceptar la invitación y sabemos que será un buen tiempo de refrigerio. Entonces, pues sin más preámbulo, adelante, Dani. Muchas gracias. Gracias. Sí me escucho bien, ¿verdad? Porque conecté un micrófono y espero que no esté como tan lejos. No, te escuchas bien. Ok, súper, gracias. Pues gracias. La verdad es que esta invitación ha sido pues muy linda, porque pues justo, ¿verdad? No nos conocemos en persona, pero qué lindo poder servirles a ustedes que están ahí en Pachuca y yo acá en Durango, ¿verdad? No sé si alguien de aquí alguna vez haya venido a Durango, pero es una ciudad colonial muy bonita. Es mentira eso de que comemos alacranes como dieta, pero el de que ustedes quieran venir, pues acá estamos, ¿verdad? Acá está su casa. Y pues me gustaría compartir una presentación que hice porque precisamente como menciona David, mi llamado es pastoral. Yo tengo 25 años, Dios me llamó cuando yo tenía 16, precisamente trabajando en la iglesia. Era líder del grupo juvenil. Déjenme comparto aquí una presentación. Aquí está. Y pues quise poner solamente como, ¿sí la pueden ver? Sí, sin problema podemos ver. Sí. Ok. Quise poner como este resumen rápido de quién soy yo, porque pues no me conocen ni los conozco, pero pues para que al menos tengan en cuenta esta información. Yo tengo 25 años, soy hija de pastores, entonces pues nací en cuna evangélica, pero a los 16 años Dios me llamó al pastorado. Mi llamado pues fue directamente a ser pastor, y ahora mismo pues hace 2 años me titulé como pastora, como licenciada en teología, perdón, y ahorita estoy colaborando en la iglesia de mis papás, que está en un municipio de Durango que se llama Santiago Papasquiaro. Ahora estoy acá y yo estoy plantando una iglesia en Durango capital, que queda como a 2 horas de aquí. Y pues agrego diciendo que me encanta predicarles a todos, pero la verdad es que mi pasión es predicarle a las almas. Yo no hay nada que ame más que hacer eso. Y muchos amigos míos me dicen que a mí me gusta tanto predicar que hasta es un hobby, porque ahora empecé a crear contenido en el que precisamente pues también comparto del mensaje, ¿verdad? Y ustedes lo pueden encontrar si quieren ahí en TikTok, en Facebook o en Instagram, que fue la manera en que nos conocimos David y yo. Él vio uno de mis videos y pues ya a partir de ahí, ¿no? Entonces, aparte pues también dirijo una fundación de ayuda y prevención social, que es un bracito de nuestra iglesia Nueva Vida. La fundación se llama Nueva Vida y trabajamos con todos los grupos de personas. Yo soy quien la dirige, y estamos ya en noviembre cumpliendo 2 años de trabajo. Ha sido una gran bendición y pues también esa fundación nos ha ayudado a conectar el evangelio con grupos
minoría o con grupos de pobreza, con grupos marginados. Entonces, pues ha sido una muy, muy grande bendición el tener una fundación y yo siempre pues se lo recomiendo a todas las iglesias. Y pues ya sin más preámbulo, pues vamos a pasar a la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo más importante en este caso y pues a lo que estamos todos aquí. Quiero compartirles un mensaje titulado Todos necesitan a Jesús. Y esta frase es demasiado básica, tal vez demasiado trillada, pero quiero que hoy le demos mucha profundidad a través de esta historia que vamos a estudiar hoy. Y pues está ubicada en el libro de Jonás. ¿Sí? Si ustedes gustan abrir su Biblia, ahí en Jonás 1, pero yo puse ahí en la parte debajo de la presentación los versículos con los que quiero empezar. Y les voy a dar lectura. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó y ¿qué hizo? Pues todo lo contrario, ¿no? O sea, Dios le estaba dando una orden y él literalmente hizo lo contrario. Dice la Biblia que él se levantó para huir de la presencia de Jehová e irse a una ciudad llamada Tarsis, y luego descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, Jonás es un profeta que Dios levantó en el tiempo en el que Nínive era una de las ciudades más grandes y prominentes de su época. Era pues básicamente una potencia como ciudad, ¿verdad? Pero algo curioso, un dato interesante, es que Nínive no era una ciudad de Israel en lo absoluto. Entonces, en Nínive no vivían judíos ni hebreos, sino que eran pues completamente paganos, ¿verdad? Pero Dios llamó a Jonás para que fuera a esta ciudad pagana y gentil y los llamara al arrepentimiento. Y esta historia me encanta porque desde el Antiguo Testamento la gracia de Dios existe. ¿Sí? La gracia de Dios se vino a encarnar pues en el Nuevo Testamento con el sacrificio de Jesús, pero desde antes de que viniera Jesús, la gracia de Dios ya era mucha. Incluso el rey David en una oración que eleva a Dios le dice a Jehová, tus misericordias son en extremo. Sí, pues esto nos habla de que la naturaleza de Dios es eterna, ha sido desde el principio y lo será hasta siempre. Pero Jonás, hermanos, no quería que Dios perdonara el pecado de ellos. Y creo que este es un punto súper interesante para adentrarnos en el tema del evangelismo. Porque aquí el pueblo estaba en pecado, en extremo en pecado, porque si nos ponemos a investigar, Nínive, hermanos, era una ciudad en extremo pagana, o sea, ya tenía harta a Dios. Para que Dios la quisiera destruir, pues era porque ya estaba en los límites de la gracia de Dios, ¿sí? Y Dios levantó a un hombre, a un profeta llamado de Dios, a un cristiano, a un hombre, a un hijo de Dios, para que fuera a cumplir la labor que le estaba llamando. Pero en este caso, el impedimento del mensaje era Jonás, porque Jonás no quería que Dios perdonara el pecado de ellos. De hecho, Jonás estaba disgustado por la misericordia de Dios, porque en el razonamiento de Jonás era como, pero es que ellos son paganos, o sea, ellos merecen la destrucción. Entonces, por eso la Biblia dice que cuando Dios le dio una orden a Jonás, lo que él hizo fue levantarse y hacer todo lo contrario. Yo les pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos sido como Jonás? Que nosotros sabemos que todos necesitan a Jesús, pero hay personas específicamente que nosotros consideramos que merecen vivir las consecuencias del pecado, ¿verdad? Que nosotros consideramos que no merecen estar en la iglesia, y tenemos nuestras distinciones, ¿verdad? Porque fíjense, Jonás estaba más, o sea, Jonás en este caso era el impedimento para que la gente fuera salva antes que Dios, que en este caso es Dios el justo juez, ¿no? Nosotros, pues no. Pero Jonás estaba poniendo, o sea, estaba haciendo lo que incluso Dios no estaba haciendo, que era juzgarlos duramente para decir, ellos no se merecen la misericordia de Dios.
mejor me voy a otra ciudad, que se mueran, porque Dios le estaba dando un mensaje y era, levántate y diles que se arrepientan, porque si no se arrepienten de aquí a tal tiempo, van a ser destruidos. Imagínense que Dios nos llamara hoy y te dijera, levántate y ve, ¿a dónde les diré? Pues, un país o un estado, no sé, por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? Ahorita hay muchísimo conflicto entre países como donde hay muchísimos musulmanes y sabemos lo que hacen los musulmanes, que son pues personas con creencias muy feas, que maltratan, que violentan, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si Dios te dice, levántate hoy y ve a tal país y diles que se arrepientan porque de aquí a 40, de aquí a 30 días serán destruidos? Y nosotros digamos, no, es que ellos no se merecen la misericordia de Dios, porque han sido muy violentos, porque han causado guerras, porque han matado niños, que era lo que hacían los de Nínive. Los de Nínive, hermanos, eran personas altamente violentas, personas groseras, personas entregadas a la maldad. Entonces Jonás sabía eso y él decía, no, o sea, creo que no se merecen tanta misericordia de Dios, creo que se merecen la destrucción. Entonces, fíjense, Jonás prefería morirse que vivir para ver a Dios mostrar misericordia hacia los mismos enemigos de Israel, porque Nínive era enemiga de Israel. Entonces, Jonás prefirió irse y morirse, porque Jonás se murió, y ahorita vamos a hablar de eso. Prefirió vivir todo eso antes que hacer lo que Dios le pedía. Y nosotros, hermanos, a veces tenemos personas a nuestro alrededor que a veces pues odiamos, que nos caen gordas, ¿verdad? Que tenemos problemas con ellos, y luego decimos, o sea, imagínate que Dios te levantara a decirles, ve y háblale de Jesús, ve y ora por él, y decimos, no. Nosotros antes teníamos una vecina que nos odiaba por ser cristianos y era pues muy pobrecita ella y era de esas personas que lavaba sus trastes en 2 tinas con agua y esa agua sucia de los trastes iba y nos la echaba en el carro, en el vidrio, así en el carro, ¿no? Y pues ya nosotros todos los días enjuagando esa agua, ¿no? Pero un día esa viejita se enfermó mucho, parecía que ya iba a morir, estaba como ya a punto de morir. Y pues sus hijos fueron a buscar a mi papá a la casa. Pastor, venga a orar por mi mamá. Pues todos ellos eran católicos, muy, muy paganos y siempre abiertamente nos tiraban. O sea, siempre que podían nos atacaban, nos echaban el agua, de todo se quejaban. Y creo que mi papá fue pues desafiado, ¿no? Porque pues uno en su carne la verdad es que no quieres, o sea, y yo por qué, y pues últimamente, ¿verdad? Ella nunca quiso a Dios. Entonces creo que Jonás estuvo en la misma situación, pero más grande. Ahora, quiero decirles que un espíritu de religiosidad nos ataca cuando para nosotros es más importante el hacer que el ser. Porque el ser cristiano implica tener un corazón como el de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús caminó y llamó a Judas sabiendo que lo iba a traicionar y aún así aún así él lo amó y él aún así le ofreció las mismas oportunidades que a los demás discípulos. Porque Jesús, o sea, era bondadoso, tenía misericordia, es amor. Y nosotros, hermanos, como cristianos, tiene que ser muy importante también el ser como Jesús y no solamente el hacer. Amar las almas, desear ver a la gente rendida a Jesús, sin importar que sea la vecina que me echa el agua en el carro todos los días, sin importar que sean estas personas violentas que se dedican a hacer el mal, que roban, que están en cárteles de violencia, sin importar quién sea. Porque nosotros no seguimos a Jesús solo por lo que Él ha hecho, sino principalmente por quién es Él, que es el Hijo de Dios y todo lo que Él representa, ¿verdad? Entonces, si nosotros predicamos a un Dios de amor, ese amor tiene que estar en esencia en ti y en mí, no solo en las acciones, sino en la misma esencia. Y creo que en Jonás hacía falta esa esencia, ¿verdad? Espiritual. Porque pues él
o sea, era profeta de Dios, no era un simple cristiano que iba y se sentaba en la silla, no, era un profeta llamado, o sea, un ministro de Dios, que decidió desobedecer a Dios porque el amor de Dios todavía no estaba en él. Ahora, si para ti y para mí es más importante, por ejemplo, el hacer actividades dentro de la iglesia que movilizar la obra del evangelio en la tierra, nuestro cristianismo, hermanos, se hace hueco, porque esto es algo que yo siempre he dicho y digo, qué fácil es ser cristiano, qué fácil es amar a los cristianos, qué fácil es ser santo en la iglesia, qué fácil andar predicando, por ejemplo, de iglesia en iglesia, pero el verdadero desafío, hermanos, es mostrar a Cristo afuera. Por ejemplo, yo como predicadora, la verdad es que pues el predicar en iglesias para mí es muy, muy sencillo y muy cómodo, porque son hermanos de mi familia que hablamos el mismo lenguaje, que leemos la misma Biblia, que pues abrazan el mensaje, ¿verdad? Pero qué difícil es irse a parar a un hospital, a un basurero, entrar a una cárcel, a un centro de rehabilitación donde a veces, bueno, en mi caso, los mismos demonios me han dicho, ¿tú qué estás haciendo aquí? Vete, lárgate. O la gente, lo que usted dice no es cierto y puras mentiras y la Virgen y esto, ¿no? Eso es un desafío que nos incomoda. Pero si para nosotros, hermanos, como cristianos, nos hemos amoldado o es mucho más sencillo, más importante el estar enfocados a solamente estar en las actividades dentro de la iglesia que movilizar la obra del evangelio, nos volvemos cristianos huecos. Creo que Jonás estaba hueco, porque como les digo, en esencia el amor es lo que hace que nosotros nos movilicemos a hacer lo que no queremos hacer. Y Jonás, pues estaba hueco. O sea, predicaba un mensaje a medias, porque ¿cómo puedes decir que eres profeta de Dios? Porque un profeta es aquel que predica el mensaje de Dios, fiel, y Dios te está llamando a que lo hagas y no quieres. Es bajo sus condiciones. Entonces, a veces nosotros podemos, curiosamente, ¿no? A veces podemos decir, yo no estoy enojado con el mundo, pero no compartimos su mensaje, ¿sí? O les tiramos. Si yo soy de Morena y tú eres del PAN, pues ya estoy hablando mal de los del PAN, o viceversa, los chairos, ¿no? Estoy hablando mal de esto, aquello. Y entonces, tengo un conflicto cultural, tengo un conflicto político que me impide, por ejemplo, pues llegar a ti o llegar a la gente. Pablo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. A veces lo que nos frena, ¿verdad? El llevar el mensaje a la gente es, pues, eso, como Jonás, me molesta, no quiero ir a ese grupo, quiero ir a otro. Otra es, me da vergüenza, otra es, tengo temor al rechazo. Yo espero que ninguno de ustedes tenga ese tipo de problemas y todos aquí seamos evangelistas, ¿verdad? Evangelizadores activos. Pero si alguien lo tuviera, yo hoy quiero darles 3 razones urgentes por las que la iglesia necesita llevar el mensaje de salvación, ¿ok? Y la primera razón es que el evangelio, hermanos, cubre todas las necesidades del hombre. Yo les pregunto, ¿cuáles son estas necesidades? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como seres humanos? Segunda de Corintios, capítulo 6, del 19 al 20. Nos habla de que nuestro cuerpo es templo, ¿verdad? Del Espíritu Santo. La Biblia, hermanos, hace un recorrido siempre es puntual cuando nos deja claro que nosotros somos hechos somos tripartitos, de 3 partes, ¿verdad? Que estamos compuestos por un espíritu, un alma y un cuerpo. En la fundación que les digo que yo dirijo, siempre tenemos esta filosofía, o sea, los seres humanos tenemos 3 necesidades, porque estamos hechos de 3 partes y dentro de esas 3 partes, cada parte tiene sus necesidades básicas, ¿verdad?
Por ejemplo, ¿qué necesidad física tenemos? Ah, pues el comer, el vestir, el dormir, el descansar, ¿verdad? Esas son unas necesidades básicas, ¿sí? Antes que todo lo demás, eso tiene que ser primero, el tener ropa, el alimentarse, el ir al baño, el dormir, el tener techo, todo esto. La Biblia, hermanos, o el Evangelio cubre todas las necesidades del hombre, todas. A veces nosotros como cristianos pensamos que el compartir el mensaje solamente es una ayuda espiritual, pero realmente no lo es. Es urgente que nosotros compartamos el Evangelio porque también el Evangelio cubre las necesidades físicas, como el comer. Mateo 6, 25 al 34 nos muestra una historia que muy probablemente todos aquí conocemos, que es acerca del no preocuparse por nada. Jesús está diciendo que no sirve de nada preocuparse. Mateo 6, 25 al 34 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Fíjense, o sea, me encanta saber, hermanos, que nosotros tenemos un Dios que se preocupa por todo, ¿sí? Y no porque nuestro Dios sea invisible y no lo podamos ver, no significa que Él no nos pueda proveer de recursos visibles, ¿verdad? Jesús, hermanos, Dios, el Evangelio cubre esta necesidad física de la alimentación. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial nos puede alimentar, nos puede vestir. Si Él lo hace con los animales del campo, con las aves del campo, pues cuánto más con nosotros. Y ese es un evangelio fiel, ese es un evangelio completo, ¿sí? En el que podemos ofrecerle a la gente mucho más que solamente, por ejemplo, lo que ellos a veces consideran, ¿verdad? Que es, a Dios se le va a buscar a la iglesia, pero pues ya saliendo de la iglesia, Dios se queda ahí y yo sigo con mi vida normal. No, Dios está en todo. Dios te puede proveer de alimentos, Dios te puede dar vestido, todo. En el Evangelio está todo, por eso es urgente decirle a la gente, hermanos, no es posible que haya gente muriéndose de hambre cerca de nosotros si nosotros tenemos la solución a ese problema. No es posible que vivamos en uno de los países con más pobreza en toda América Latina y nosotros como cristianos, hermanos, pues no estamos compartiendo ese mensaje fiel en el que el Evangelio cubre todas las necesidades. No nosotros, el Evangelio, o sea, Jesús mismo. Porque a veces nosotros decimos, no, pues es que yo no le regalo a la gente porque no tengo ni para mí. No, pero es que yo no le digo a usted que usted regale. Es Jesús el que lo va a hacer, es Dios. El descansar, por ejemplo, cuando el profeta Elías estaba deprimido, llegó un ángel y le dijo, duérmete y come. Y él mismo le llevó la comida, ¿verdad? Y lo hizo descansar. Las personas necesitan eso, tienen esas necesidades. Muchas personas viven al día buscando nada más el alimento. No pueden adquirir otras cosas, no pueden pensar en otras cosas ni gastar su dinero en más, porque viven solo para eso. Cuando recién abrí la fundación hicimos un estudio sociológico y así, y yo malamente critiqué porque muchas personas decían, no, pues traigan despensas, lo que la gente aquí quiere son despensas, y la gente nos las pedía, queremos despensas, queremos comida, y yo decía, ¿cómo es posible que la gente se limite a pedir, pues, un poquito de comida si eso en una semana se acaba? ¿Por qué no piden educación? ¿Por qué no piden escuela? Y en este caso, pues la ignorante era yo. Una persona muy sabia me dijo, Daniela, si la gente te pide eso, que es tan básico y no lo tiene, o sea, lo primero para vivir es el alimento, es la comida, y ellos no lo tienen, te lo piden, pues ya cuando lo tengan después te van a pedir la educación. Pero si no tienen ni lo primero, pues no te van a pedir ni lo segundo ni lo tercero, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros a veces predicamos un mensaje del evangelio incompleto, porque le decimos a la gente, Cristo te puede perdonar tus pecados, y la gente dice, oiga, pero yo tengo hambre,
A mí eso ahorita no me importa, yo lo que quiero es comer, ¿verdad? No entiendo eso de qué es el pecado, ni el infierno, es más, ni me importa, yo lo que quiero es comer, quiero unos zapatos, necesito una chamarra, ¿verdad? Y Jesús, hermanos, nuestro Dios es un Dios que cubre todas las necesidades. Ahora, ¿cuál otras necesidades tenemos? Pues las emocionales. Proverbios 16:2 dice algo muy interesante, y es que la gente puede considerarse sabia o pura según su propia opinión, pero Dios examina sus intenciones. Y las intenciones vienen del corazón. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que Dios, hermanos, es un Dios que conoce todo de nosotros, nuestro corazón, nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, todo. Dios, hermanos, también es un Dios que está en lo que sentimos, en lo que a veces no decimos, en esa parte invisible de nosotros que es la emocional, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras necesidades básicas emocionales como seres humanos? Pues el cariño, las palabras de aliento, el tener vínculos afectivos como las amistades, las relaciones de pareja, de familia. Eso es básico para nosotros. El que no lo tiene, pues tiene una vida muy triste. También para nosotros una necesidad emocional, pues es el expresar lo que siento, el hablarlo, ¿verdad? El recibir abrazos, las palabras de aliento. Me gusta mucho este versículo que es Salmos 94:14. Déjenlo. Aquí está. Dice la Biblia, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Y cuando hablamos de un abandono, o sea, cuando la Biblia se refiere al abandono, es dejar por completo, es que la misma presencia de Dios no esté en nada, en lo absoluto. Pero la Biblia dice que Dios no nos va a abandonar, o sea, Dios no te deja en nada. Él está en todo y se preocupa en todo por ti. Entonces, eso, hermanos, es predicar el mensaje completo del Evangelio fiel. Dios, el Evangelio, cubre todas las necesidades del hombre, así sean físicas y así sean emocionales. ¿Necesitas un abrazo? Dios está ahí. Él no te ha abandonado. Te sientes solo, pero no estás solo porque Dios siempre ha estado ahí. Necesitas hablar con alguien, ahí está Jesús, Él es tu amigo. O sea, nosotros necesitamos también entender, hermanos, las necesidades, por ejemplo, de esta generación. ¿Por qué hay tanta ansiedad? ¿Por qué hay tantos suicidios? ¿Por qué la depresión aumenta? Porque hay una necesidad emocional profunda en las personas que no se está cubriendo. ¿Quién la puede cubrir? Pues yo no, porque yo también necesito un abrazo, yo también necesito hablar. Yo también necesito, pues, compañía, cariño. Pero Dios, hermanos, está ahí. Y predicar el evangelio fiel es entender eso, que Dios también está ahí. Imagínense que yo me pongo a predicar en la calle y a decirles, conviértanse del pecado, ¿verdad? Pero personas con pensamientos de suicidio están pasando todo el tiempo, que de hecho, por ejemplo, Durango, mi estado, es de los primeros lugares en el país con más tasa de suicidio. Entonces, yo necesito ser consciente de la necesidad emocional de mi ciudad, del lugar en el que vivo, de mi generación, y abordar el evangelio desde ahí, ¿verdad? Y decir, lo que ustedes necesitan, Dios, en Dios está, en Dios lo puede suplir. También, ¿cuál es otra necesidad dentro del ser humano? Pues la espiritual. Ya hablamos de la física, ¿verdad? Hablamos de la emocional. Ahora, fíjense, no sé si alguien quiera opinar, si puede abrir su micrófono y decirme, cuando nosotros tenemos un problema físico, ¿a dónde acudimos? ¿Quién nos puede ayudar? A ver, cuando yo estoy enferma físicamente, ¿quién me puede ayudar? Alguien que me diga. Doctor, Bien. Y cuando estoy enferma de mis emociones, ¿a dónde voy? ¿Quién me puede ayudar? al psicólogo, Muy bien. Pero cuando estoy mal espiritualmente,
¿Quién me ayuda? Jesucristo. Muy bien, pero tú y yo somos cristianas, lo sabemos, ¿verdad? Pero la demás gente, ¿a dónde va? ¿A qué doctor va? ¿A qué licenciado? ¿A qué tipo de estudio? ¿A dónde recurren las personas que no tienen a Cristo? Con un chamán. Con los brujos. Con un brujo, con un chamán. Algún tipo de trance o de meditación Ajá, extraña, ¿no? la yoga. Ujú. Pues sí, es cierto. Con las Eh, pulseras. de los ojos. Sí, sí, claro. Pues hay muchas maneras, ¿verdad?, en que la gente quiere acceder a lo espiritual en su ignorancia, ¿verdad? Pero la realidad, miren, yo les voy a decir esto, cuando nosotros en la fundación atendemos personas, las psicólogas atienden, yo doy consejería espiritual y muchas veces le he hecho esta pregunta a mucha gente. Cuando usted se siente mal físicamente, ¿a dónde va? Y me dicen lo mismo, no, pues al doctor, al psicólogo, pero espiritualmente, ¿a dónde ha ido? No, pues no, o sea, no sé, ¿verdad? No, al psicólogo, con un brujo, con un sacerdote. Pues es cierto, es una necesidad, hermanos, que tenemos y que la gente no sabe que tiene esa necesidad. Usted y yo ahora sí, ¿verdad? Porque ahora Cristo ha venido a morar en nosotros, le hemos recibido, pero la gente que no, sigue buscando en su ignorancia llenar ese vacío. Hay personas que sí, que van con un brujo, que van con un chamán, pero hay personas que buscan llenar ese vacío con estudios, con más emociones, ¿verdad? Que ignoran que también tienen un espíritu que no, porque ese espíritu, cuando el Espíritu Santo no viene a nosotros, está dormido, o sea, está inactivo. Entonces la gente se llena pues de alcohol, de fiesta, de droga, de Perdón, relaciones. perdón, precisamente se llena con adicciones. Adicción al tabaco, adicción al alcohol, adicción a la mentira, mitómano, adicción al Claro, sexo. Perdón, a la pornografía. exactamente, perdón. Sí, así, sí, no, está bien. Así es. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener presente que una de las necesidades del ser humano es la espiritual y muchas personas no lo saben, pero el Evangelio, pues claro que también llena esa necesidad. Mateo 4:4 dice que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto, hermanos, en la mente humana, pues no lo podemos entender, ¿verdad? Porque lo que la gente quiere es comer comida sólida, normal, pero Jesús está hablando de una necesidad espiritual aún mayor, ¿sí? Porque nuestro cuerpo, pues aquí se va a quedar, cuando muera, se va a convertir en polvo, y el espíritu volverá a Dios, dice la Biblia, pero el alma será juzgada, y el alma, a través de las decisiones que tome en esta vida, pues tendrá un destino. Entonces, hermanos, es urgente que nosotros como iglesia llevemos el mensaje de salvación porque el evangelio cubre todas las necesidades del hombre. Cada área de tu vida, Dios la puede satisfacer. Y el problema es que el hombre está vacío por esa gran necesidad que tiene de Dios y que quiere satisfacerla con todo lo demás. Y te voy a decir algo, yo cuando recién empecé a evangelizar, a predicar, pues yo tenía 15 años y recuerdo que iba y predicaba y luego yo me desesperaba muchísimo porque decía, ¿por qué la gente no recibe? ¿Por qué la gente no entiende? ¿Cómo le hago? Y buscaba como estas estrategias para hablarles de maneras más padres y todo, ¿no? Pero un día Dios me habló y me dijo, acuérdate que el que hace la obra soy yo. O sea, tú nada más enfócate en llevar el mensaje, haz tu parte, y el que convence de pecado es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tú no los vas a convencer, soy yo. Tú nada más haz lo tuyo, ¿verdad? Y eso me hizo relajarme tanto, porque yo estaba tan preocupada, era para mí, ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo les digo? Y les volvía, hasta que dije, sí es cierto, o sea, yo voy a hacer mi parte y que el Espíritu Santo haga lo suyo. Amén. Entonces, otra de las razones urgentes, hermanos, por las que debemos de predicar el mensaje del Evangelio es porque a través de él
tú y yo cumplimos nuestro propósito. Juan 17:3, si lo quieren abrir allí en su Biblia, pero yo lo voy a leer. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, en el Evangelio está también nuestro propósito de vida. Y ahora que nosotros hemos accedido al Evangelio, lo sabemos. En Dios está mi propósito, ¿verdad? La razón de mi existir, la razón del por qué estoy acá. Pero cuando yo cumplo con pregonar el mensaje, cuando yo cumplo con la misión evangelizadora, también estoy cumpliendo con mi propósito. Y de hecho, me encuentro en él. Me encuentro en él. O sea, la Biblia dice que la misión de la iglesia es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es nuestra misión de todas las iglesias, de todos los cristianos. Ir y predicar el evangelio a todas las personas. No hay excepción. Usted puede decir, no, pero pues es que yo no soy pastora. No, pero la Biblia no dice que el que sea pastor, ni el que sea profeta, ni que tiene que ser evangelista, ni que tiene que ser misionero, ni maestro. No. Es un imperativo y dice, id y predicar. Todos los discípulos de Jesús. Y esa fue la comisión, el mandato, la misión. Entonces, hermanos, cuando nosotros cumplimos con ese mandato, nosotros nos encontramos en Dios, encontramos nuestro propósito, encontramos nuestra vida, porque en el Evangelio está todo, en el Evangelio hay orden, hay sanidad, hay restauración, hay liberación y hay progreso en cada vida. En el Evangelio está todo. Entonces, nosotros, hermanos, cuando cumplimos con llevar el Evangelio, no solamente estamos edificando a las personas a quien compartimos el mensaje, sino que yo también a mí mismo me estoy afirmando en Jesús y estoy encontrando mi propósito. Y yo, en parte, les digo esto porque también esa ha sido mi historia. Cuando yo me empecé a ocupar por la obra del Señor, entonces mi vida tomó un sentido, un rumbo, un camino, mi identidad se afirmó, mi fe se afirmó. Muchas veces como cristianos tenemos crisis de fe, ¿verdad? Tenemos dudas, tenemos tiempos de sequedad, tenemos tiempos de, pues sí, de tal vez de enfriamiento, pero yo quiero decirte que en el Evangelio o a través de él, yo como cristiano también cumplo mi propósito. Estar cerca del corazón de Dios, hermanos, es solamente a través del Evangelio. Y a través del Evangelio y llevando su cumplimiento, yo puedo amar más lo que Él ama. ¿Sí? Porque miren, es muy diferente saberlo en teoría, muy diferente. Todos los cristianos en teoría lo sabemos. Y no sabemos, ¿verdad? Mateo 28:19, ir por todo el mundo. Juan 3:16 lo repetimos, porque de tal manera. Pero en la práctica hay un mundo de diferencia. En teoría sabemos que la gente necesita de Jesús, en teoría sabemos que es un mandato de Dios para nosotros, pero en la práctica, o para llegar al cumplimiento de la práctica, pues a veces hay un gran mundo de diferencia. Pero cuando yo llego a cumplirlo, a practicarlo, y lo hago más, y lo hago más, lo hago cuando me subo al taxi, con el chofer, con el Didi, cuando me subo al metro, cuando estoy en el transporte público, cuando estoy en la escuela, cuando incluso por redes sociales, por todas las maneras en que yo pueda, pero lo empiezo a practicar, a practicar. Eso, hermanos, fortalece mi fe, me da más identidad en Cristo y cumple mi propósito. De hecho, el Espíritu Santo te empieza a dirigir de la manera en que Él te quiere usar. Es increíble, miren, yo en mi iglesia en Durango que estamos estableciendo, tengo un doctor y tengo una estilista. Y ese doctor ya está grande, pero él se convirtió grande a través de un milagro que él vio, porque oramos por una mujer de cáncer que ya estaba desahuciada, de hecho ya se iba a morir, por eso nos hablaron.
Y esa mujer oramos y Dios la sanó en ese momento. Entonces el doctor vio y se salvó, ¿verdad? Por ese milagro. Pero a partir de ahí, el doctor dijo, yo voy a orar por los enfermos. Y él ya está jubilado, pero lo que él ha hecho es, porque le hablan, doctor, tenemos a tal persona, venga y revise, él va y él empieza a orar por los enfermos y al decirles, yo soy cristiano, yo he visto milagros, déjeme orar. Él está encontrando su propósito a través del evangelio. Y Dios lo está usando a través del evangelio, como doctor. No como pastor, ni como misionero, ni no, como doctor. Esta hermana que es estilista tiene un estudio donde pone cejas y todo es pestañas y así. Y dice que ella empezó a orar y a decirle, Señor, yo te quiero servir, pero la verdad no sé cómo, no sé tú qué vas a hacer conmigo, pero yo aquí estoy, ¿verdad? Y dice que de repente la gente le llega ahí a su estudio llorando, necesitando palabra, necesitando, pues sí, un mensaje diferente, ¿verdad? Con problemas. Dice que hace poquito llegó una muchacha llorando porque Dios le ponía en su corazón como el tocar esa puerta porque ahí alguien la podía ayudar y era la hermana. Entonces, a través del evangelio, ellos están cumpliendo su propósito. Y curioso porque incluso hasta su casa llegan, ¿verdad? Ni siquiera tienen que andar ellos buscando a la gente. Entonces, hermanos, es urgente que nosotros también nos pongamos a compartir el mensaje de salvación porque incluso a nosotros nos bendice, lo necesitamos. Y por último, y la tercera razón urgente por la que necesitamos llevar el mensaje de salvación es porque a través del evangelio yo avivo mi fe. Fíjense, hay más beneficio en nosotros los que llevamos el mensaje del evangelio, incluso que los que lo reciben. Bueno, más bien es un ganar-ganar, porque es muchos beneficios el que Cristo llegue a tu vida, la verdad, muchísimo. Es un cambio total. Suple todo en ti, como lo dijimos, ¿verdad? Pero hermanos, no nada más ellos, también nosotros. Increíble, esto a mí me parece increíble. Entonces, a través del evangelio yo también avivo mi fe. ¿Alguien de aquí se sabe Hechos 1:8 de memoria? Es mi versículo favorito. Bueno, empieza, pero recibiréis poder, ¿no? Sí. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Hasta el último de la tierra. Yo estoy convencida, hermanos, que Hechos 1:8 es el significado del avivamiento. Porque la Biblia dice, Jesucristo le estaba dando la promesa a los discípulos. Ustedes van a recibir un poder, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en todo el mundo. Eso es avivamiento. Muchas personas creen que el avivamiento es nada más llorar, temblar, gritar, hablar en lenguas. No, eso es una manifestación del Espíritu, que la creemos, ¿verdad? Pero hermanos, como les decía en el primer punto, a mí de qué me sirve llorar, gritar, saltar en la iglesia y salir y ya. No, la Biblia dice que cuando yo recibo el poder del Espíritu Santo, hay como un movimiento en mí que me hace querer testificarle al mundo la obra del Evangelio en mi vida. Eso es avivamiento. Eso. ¿Yo cómo sé que alguien tiene la llenura del Espíritu Santo? Por eso. Porque quiere compartir el mensaje, porque como decían los discípulos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No nos podemos quedar callados. Eso, hermanos, solamente es a través del poder que recibimos por el Espíritu Santo. Pablo fue un hombre que fue lleno del Espíritu Santo en su conversión y por eso él decía, yo no me avergüenzo. Y él hacía locuras, él naufragó, hacía locuras. Yo creo que esas locuras solamente uno se atreve a hacerlas cuando estás lleno del Espíritu Santo y estás convencido de lo que crees. Tu fe está avivada, no te puedes quedar callado. A veces pensamos que una fe avivada es la que está hablando en lenguas, la que
Es parte de, pero no lo es todo. Un corazón ardiente, hermanos, no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído. Y para mí es inconcebible un creyente que su corazón no se conmueve por el pecado del mundo. En verdad, eso es inconcebible. Nosotros como cristianos no podemos estar estáticos frente a las tantas malas noticias que hay todos los días en nuestro país. En nuestro país, porque si empezamos a hablar a escala mundial, pues nos deprimimos. Pero es terrible, incluso en su ciudad. Por eso, cuando hablamos de Jonás, para mí es inconcebible cómo es posible que un profeta de Dios tenga una actitud tan pedante, tan rebelde, tan, pues sí, como la tuvo él de decir, no, Nínive está para allá, pues yo agarro un barco para irme para acá. Pero el asunto, hermanos, es que nosotros a veces somos como Jonás, porque Dios nos pide que hagamos, que vayamos, que digamos y decimos no. Es que a ellos no, Señor, mejor a aquellos. No, Señor, otro día, con más tiempo, con más calma, cuando el pastor nos diga. Y sabe que eso nos convierte en cristianos insensibles, indiferentes. La misma Biblia dice que nuestra fe sin obras está muerta. Se mueren, no existe. Es por eso que yo les digo que cuando compartimos el mensaje del Evangelio, hermanos, estamos avivados, nuestra fe está viva. Y una fe viva tiene obras. La fe sin obras está muerta. El avivamiento, hermanos, es predicar el Evangelio, es llevar el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, es la salvación de las almas. Eso es verdadero avivamiento. Es conversión. Y claro que en ese proceso hay milagros, hay señales, porque mucha gente a través de ellos es sanada. ¿Cuántos milagros tú has retenido por frenar el mensaje del Evangelio? Porque a veces decimos, no, es que si oro por ese señor y no se sana, qué vergüenza. Es que si voy y les predico y me rechazan, qué miedo. No, esas personas no se lo merecen, esos que están en la cárcel hay que se pudran. ¿Qué pasa? Y a mí algo que me duele, hermanos, es que Jonás tuvo que llegar literalmente hasta las últimas consecuencias, que es morir. Jonás se tuvo que morir para cumplir con lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Yo les pregunto, ¿qué te tiene que pasar a ti para que cumplamos con el mandato de Cristo? ¿Morirnos? Porque hay gente que sí, hay gente que llega al hospital por una enfermedad, por un accidente, y entonces, Señor, si me levantas, ahora sí, Señor, ahora sí ya voy a ir a predicar, te lo prometo. Ándale, Señor, ahora sí, si tú me ayudas, si me sacas de esta, ahora sí. Por eso les pregunto, ¿qué nos tiene que pasar? Miren, la Biblia, ahí en Jonás, capítulo, déjenlo ahora aquí. Jonás capítulo 2. ¿Por qué les digo que Jonás se murió? Jonás capítulo 2, 1. Dice la Biblia, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, y desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Qué es el Seol? El infierno. Fíjense, Jonás se fue al infierno. Por desobedecer. Claro, o sea, ni modo que Jonás estuviera vivo los 3 días allá dentro de un pez, ¿verdad? Eso es imposible. Él se murió. Y dice la Biblia que él invocó a Jehová desde el seno del Seol. Dice, y mi voz oíste. Y me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente.
Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Y ya pues ahí empieza a hablar, ¿verdad? De la gran misericordia de Jehová. Y dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y luego ya en el versículo 3, pues dice la Biblia que todavía vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Así como que sí te salvé, pero que no se te olvide que tú tienes algo pendiente, ¿verdad? Y pues ya Jonás ahora sí se levantó y fue. Pero yo por eso les pregunto, o sea, ¿qué nos tiene que pasar, hermanos, hasta dónde tenemos que llegar para obedecer la voluntad de Dios? Creo que a través de estas 3 razones urgentes que les di hoy, nos damos cuenta que es más saludable para nuestra vida cristiana que lo hagamos a que dejemos de hacerlo. Y es cierto. Yo siempre que un cristiano me dice, oye, la verdad es que me siento desanimada, ando como cabizbajo, ¿sabes qué le digo? Evangeliza. Evangelizar nos hace, hermanos, ponernos por un momento en los zapatos de los demás y darnos cuenta que nuestra vida no tiene tantos problemas como los que vive la gente. El problema más grande que tenemos en este mundo, hermanos, no es el alimento, no es el trabajo, es nuestro destino. Ese es el problema más grande de la gente, porque este mundo un día se va a terminar, es efímero. Un día estamos y otro día quién sabe, pero el infierno y el cielo serán eternos. El Espíritu Santo es el movilizador de la obra evangelística, ¿sí? Incluso a los líderes yo les he dado este consejo porque, ¿cómo le podemos hacer para que nuestro grupo ya no haya tantos problemas? O sea, hay que salir a evangelizar, esa es la solución. Y yo lo he comprobado. Los grupos de jóvenes, no, que me tire, que me envidian, hay que salir a evangelizar. Porque ya nos estamos concentrando mucho entre nosotros mismos. Hay que voltear a ver a la gente, hay que voltear a ver a las necesidades reales, a los problemas reales del mundo para saber que nosotros estamos súper bien, hermanos. El evangelismo es bien sano para nosotros como cristianos. Entonces, Jonás tuvo que morir literalmente para poder hacer lo que Dios le pedía. Y cuando Cristo ascendió, le dejó esa misión a todos sus discípulos, que está en Mateo 28, 19. Id por todo el mundo y predicar. Para predicar usted no necesita ir a un seminario 3 años ni 4 años, simplemente estudiar la palabra de Dios y dejar que Él lo guíe hacia la necesidad de cada persona. Si usted tiene dones, deje que esos dones incluso edifiquen a las personas en el evangelismo. Si Dios lo usa en don de sanidad, ore por los que están enfermos, póngase en esos escenarios, vaya al hospital, vaya a lugares en donde hay enfermos. Si Dios lo usa, por ejemplo, en dones de milagros, pues no se lo guarde, no se lo quede. Más bien dígale al Espíritu Santo, Señor, si tú quieres usar a alguien, úsame a mí, aquí estoy yo. ¿De qué manera puedo ser útil para movilizar tu obra? Fíjense, un estudio revela que en nuestro contexto inmediato, cada ser humano puede influenciar 4 personas. 4. De todo a todo, o sea, que usted logre cambiarle de mentalidad por completo a 4 personas. Pero yo estoy convencida que el Espíritu Santo tiene la capacidad o el poder para llevarnos aún más allá y poder influenciar a más de 4 personas. Ahora, fíjese, hay otro estudio. Me gustaría que si pueden participar, poner un emoji o abrir la cámara para darnos cuenta todos, nada más son unos segundos. Pero hay un estudio que dice que muy pocas personas se alcanzan en eventos masivos. Es realmente la iglesia desde donde está, donde se alcanza la gente. Y vamos a comprobar esto hoy aquí. Termino de... Si pueden poquito abrir su cámara o poner un emoji, pero yo quiero preguntar, ¿cuántas de las personas que hoy estamos en esta reunión fueron salvas por una campaña evangelística masiva? Que levante la mano o que ponga aquí un emoji. No los alcanza a ver,
O que ponga aquí en el chat, yo. Ok, nadie. Somos 16, ¿verdad? Aquí hay uno. Aarón, Víctor Mesa. 2. ¿Sí? ¿Sí estoy bien? Ok. ¿Cuántas personas de las que estamos aquí fueron salvas porque una persona cercana a ustedes les habló de Cristo? Levanten la mano. Una persona, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién más? 7, 8, 9. Casi todas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Claro que los eventos masivos son importantes y claro que sí hay salvación, pero es todavía más influencia la que provocamos nosotros sobre nuestros amigos, sobre las personas cercanas a nosotros. Y tú lo puedes comprobar con tu testimonio, los que levantaron la mano. Entonces, piensa hoy sobre cuántas personas hoy que están a mi alrededor yo puedo ser un agente de cambio sobre su vida. Fíjate, yo no te estoy pidiendo que vengas a Durango, que vayas a las naciones. Te estoy demostrando hoy que muy pocas personas se alcanzan en eventos masivos. Que eres tú, desde donde estás, ahí en la colonia donde Dios te puso, en el edificio de departamentos donde vives, en el local desde donde trabajas, donde la obra del evangelismo crece más y más. Yo, por ejemplo, como predicadora, pues puedo ir a eventos y voy y me regreso, ya no sé nada. No supe cuántos, no supe quiénes, pero tú desde donde estás puedes alcanzar. Entonces, hermanos, el mensaje del reino de Dios es el arrepentimiento y la salvación. Pero usted y yo necesitamos entender y posicionarnos como la influencia de este mundo para que el reino de Dios se siga estableciendo entre nosotros. Creo que es urgente. Estamos, como dijo Pablo en 2 Timoteo 3, en tiempos peligrosos, en el que esta generación demanda y muestra muchísima maldad, pero también muchísima necesidad. Y como les decía al inicio, el evangelio se tiene que compartir urgentemente porque cubre todas las necesidades del hombre, todas. Entonces, no sé si debo abrir un tiempo de preguntas aquí, si alguien quiere comentar, ok, sí. ¿Alguien le gustaría hacer preguntas, comentar algo? Yo solo tengo una pregunta. Mencionaste un versículo al principio. No lo alcancé a notar. ¿Lo podría repetir? ¿Hablando de qué, perdón? Pues era al principio que... Oh, espérame. Que... Ay, no. No, tal vez Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. Sería, no. De todos modos, ¿Eso de segunda qué? De Corintios 6, 19 y 20. ¿Qué dice eso? Ah, ok, sí. No, Segunda no. de Corintios 6. Ay, no de era. todos modos, entre hoy y mañana voy a subir la plática Ok, eso es lo completa al canal de YouTube. Entonces ya ahí en el repaso ya ok. podemos ver cuál es específicamente, sin problema. Muy bien, gracias. Okay, Pastor gracias. Berna, ¿quisieras comentar algo? Berna, ¿andas por ahí? Se confirma mucho de lo que estamos compartiendo acá en la iglesia, nuestro grupo, que es precisamente compartir la palabra. Sí, incluso recientemente compartíamos de que la escritura nos dice una cita que mencionó el gran mandamiento, la gran comisión, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y más adelante, ¿cómo? Porque era la pregunta que yo le hacía, bueno, ¿y cómo hago eso? Y precisamente enseñándoles lo que yo les he enseñado. Ese es el método, ¿no? De ir precisamente enseñando las palabras de Jesucristo.
Entonces yo creo que pues siga hablando a nuestra iglesia de la manera de crecer, ¿no? Otro tema, otra parte que tocó, dice, pues es que en eventos masivos, pues hay mucha emoción, pero pocos convertidos. Y algo fue precisamente la pregunta, ¿no? ¿Tú cómo conociste de la palabra? Pues yo no conocí, primero conocí de la palabra y después fui a eventos masivos, precisamente a conocer un poco más, pero lo primero fue conocer la palabra que un familiar nos compartió, amigos nos compartieron, antes que ir a un evento masivo. Ese fue y es la manera en que perduramos, porque no perduramos cuando nos comparten una persona. Ese es mi comentario. Mucho gusto en conocerla. Bien. Igualmente, pastor, mucho gusto. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta, algún comentario? Bueno, pues yo sí. Pues muchas gracias, Daniela, y creo que finalmente confirmas muchas cosas, como bien dice el pastor Bernard, de lo que Dios está hablando en nuestras vidas, en lo individual como iglesia, y también a todos aquellos hermanos que están en distintas partes de la República que también nos acompañan el día de hoy. Y decías algo muy cierto, cuando uno predica, el más bendecido en cierta medida es uno. Y está la hermana Naya y la hermana Lore, no me dejarán mentir, cuando hemos predicado en el Cerezo, pues hay mucho agradecimiento quizás, gracias por lo que estás haciendo, pero realmente el bendecido es uno, ¿no? Y se sale con una bendición tremenda de estar en lugares donde hay, si lo pudiéramos ver, complejidad, pero al mismo tiempo la gracia de Dios. Muchas gracias, Daniela, nos dejas picados. Aquí te voy a comprometer en público para que en noviembre nos puedas acompañar otro miércoles. Claro. Entonces ya sí. No hay manera de que te niegues porque están todos los presentes. Okay. Pero muchas gracias por el mensaje, porque como lo platicamos, creo que viene de parte de Dios y en una gran bendición. Nada más entonces, me gustaría agregar algo. Gracias. Perdóname. Claro que sí. Nada más quiero agregar, y es una invitación desafiante. Siempre me gusta como tener este tipo de alcance en mis mensajes, y es dejarlos con un desafío. ¿Sí? Siempre creo que el motor de nuestra fe, obviamente pues es Jesús, el mensaje, ¿verdad? Pero como les decía, nuestra fe se tiene que mantener avivada. Y a veces nos parece como complicado comenzar cuando no tenemos una vida cristiana habituada en el evangelismo, ¿verdad? Entonces yo hoy quiero desafiarlos a que busquen la manera en que ustedes, que piensen una manera en cómo yo puedo estar predicando el mensaje del evangelio y compartiéndolo desde donde yo estoy, ¿verdad? Desde mi escenario, desde mi púlpito, porque hay personas que tienen la mala costumbre, ¿verdad? De pensar que hasta que no me pongan a predicar cuando me inviten al Cerezo o en la iglesia, o que cuando el pastor haga actividad, pues entonces ya evangelizo. O sea, no, sino que yo activamente como cristiana tengo que estar bajo ese estilo de vida, ¿no? Evangelizando. Entonces, por ejemplo, yo por eso empecé a hacer videos, porque ese es mi objetivo, ¿verdad? Bueno, si tengo un celular y mi celular tiene cámara y tengo redes sociales, pues desde ahí, ¿verdad? Ese es mi púlpito, ¿verdad? Instagram, TikTok, Facebook, tal vez usted un grupo de WhatsApp, tal vez es el grupo de su familia, tal vez su púlpito es una banqueta, tal vez su púlpito es la silla donde se sienta la persona a quien usted le corta el pelo, no sé, o sea, busquemos cada quien nuestro púlpito, ¿verdad? Y desde ahí, pues, seamos activos cristianos en compartir el evangelio. Y pues sí, gracias a todos. Me da mucho gusto conocerlos y pues ya me comprometieron, entonces sé que no va a ser la primera ni única ocasión. Gracias. En este sentido, simplemente para concluir, estaba buscando una frase que leí por la mañana, pero no la encontré. Decía que si tú no eres llevado a misericordia ante la necesidad de otros, dudo mucho que realmente tengas el evangelio. Palabras más, palabras menos, ¿no? Y en lo que decía Daniel ahorita, en conclusión, para los lugares donde cada uno de nosotros estamos, ¿yo a qué te invito? A que tengas misericordia ante la necesidad de las personas. Y cuando tú y yo somos llamados a misericordia, porque hemos recibido misericordia,
en nuestras vidas, vas a poder atender la necesidad de otros. Y se queda a un lado el, híjole, no sé mucho de la palabra, no sé tanto, no conozco tanto como el predicador, el pastor, etcétera. Simplemente te invito a que veas la necesidad de otros y acudas a esa necesidad, a esa necesidad por medio de la misericordia, y ahí está incluido todo lo que Daniel nos enseñó el día de hoy. Muchas gracias, iglesia, muchas gracias, familia, Dios les bendiga. Entre hoy y mañana les haré llegar la liga para ver el video completo. Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias, Daniel. Bendiciones, buenas noches. Gracias. Buenas noches, a todos, Dios los bendiciones a bendice. todos, buenas Dios los noches. bendice, hasta luego. Gracias.